Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Charletas que se transmite por FM a Arcón Cultural y que llega de la mano de las obras de H.C. Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com y del suplemento a Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Prosiguiendo con el tema de la semana anterior, vamos a seguir hablando de la civilización griega, pero en este caso nos estamos refiriendo a la parte filosófica y más precisamente el tema que vamos a tratar hoy es el final del que estábamos hablando con anterioridad, que vendría a ser el tema de los presocráticos, y ahora vamos a concluir hablando ya de los socráticos propiamente dicho. Vamos a pasar por las figuras de Sócrates, de Aristóteles y en el medio de ambos de Platón, y posteriormente ya en el epílogo vamos a comenzar a hablar acerca de un personaje ficticio pero que ha marcado toda una época, como es Sherlock Holmes, el famoso detective londinense, y de su autor, en este caso Sir Arthur Conan Doyle. Muy buenas noches, Héctor. ¿Cómo está usted hoy? Hola. El hecho de analizar la historia antigua es muy importante porque nos permite saber que la conducta del ser humano, el comportamiento del ser humano, se mantiene constante en varias facetas y hacer la relación con la época actual. Relacionar la historia antigua con la historia contemporánea y ver que hay muchas conductas que se mantienen igual. Además, hay comportamientos que se originan en esto que vamos a ver ahora, que es la filosofía, sobre todo de Platón. Originan ideas, conceptos, sistemas filosóficos que van a tener una gravitación muy importante durante la Edad Media. Aclaremos que Sócrates no escribió nada, no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos de Sócrates es lo que dijo Platón sobre él. De allí me hace suponer a mí, es una opinión mía, que Sócrates es un personaje de ficción de Platón. Entonces, en los primeros escritos de Platón aparecen las ideas de Sócrates que él pone en la boca de ese personaje Sócrates, en especial en los diálogos. El diálogo es una forma de escritura donde dos o tres o más personas, generalmente dos, discuten sobre temas de índole filosófico, relacionados con la virtud, con el poder, con la ética. En cambio, los presocráticos hacían más hincapié en los elementos físicos, en las cosas físicas, la naturaleza, estudiaban el comportamiento de los fenómenos naturales, más bien. Salvo algunos que eran más abstractos, como ya dijimos, que pitagóricos, y los eleatas, los que habían nacido en la zona de Elea, Zenón sobre todo, Parménides, no eran tan materialistas en un sentido moderno de la palabra, que utilizaban los fenómenos naturales. Inventó el concepto de las ideas. Para Platón, ese mundo es copia. El mundo real era el mundo de las ideas, las representaciones que hacemos de los objetos y de las cosas. Ese mundo de las ideas lo perfeccionó, hizo toda una filosofía. La filosofía de Platón se basa prácticamente que el mundo perfecto es ese mundo de las ideas, mientras que el mundo real es un mundo más imperfecto, es una copia, una mera copia. De ahí la famosa metáfora de Platón de las cavernas y otras metáforas similares. Platón hablaba mucho con metáforas, en lugar de decir las cosas más concretas, las decía pero las ilustraba con metáforas. La metáfora es una ilustración de lo que se está diciendo. Una imagen. Estas metáforas pueden ser útiles para aprender el uso de las imágenes. Hoy en día se utiliza, vuelvo a comparar la antigüedad con la actualidad, hoy en día se utilizan las metáforas en los videos, por ejemplo, de divulgación científica y divulgación filosófica, se usan imágenes. En el video se ponen imágenes, dibujos, cuadros, fotos. Con esas imágenes se trata de ilustrar lo que se está diciendo con palabras. Nosotros, en Charla Charleta, adoptamos una metodología distinta.
decimos todo con palabras, y cuando hacemos una imagen la decimos con palabras. Esforzamos al que está escuchando a que se haga esa imagen, sea una foto, un cuadro, lo que fuere, en su cerebro. Es un trabajo de ejercitación del pensamiento. Es un buen método. Es decir, el método de ilustrar con imágenes nosotros no lo usamos por el momento. La de Platón es notoria en la Edad Media. Todos los escritos de los presocráticos, que eran más bien materialistas, y se basaban en observaciones de la naturaleza, se han eliminado, se han borrado. Las fake news, las noticias falsas, se han eliminado. Y quedaron muy pocos fragmentos. En la famosa biblioteca de Alejandría, en el incendio, destruyeron la mayor parte de los escritos y quedaron muy pocos fragmentos de los presocráticos. Mientras que de Platón, oh sorpresa, quedan prácticamente las obras impecables. Lo mismo pasa con Aristóteles, pero el caso de Aristóteles es distinto, porque también se intentaron destruir las obras, pero las rescataron árabes. Muchas de las obras de Aristóteles las tradujeron al árabe y después en la Edad Media, especialmente Tomás de Aquino, leyó esas traducciones, descubrió en Aristóteles cosas que podían servir al cristianismo. Al principio lo combatieron a Tomás de Aquino, pero después se impuso, porque lo que hacía Tomás de Aquino era muy original. Tomaba ideas de Aristóteles y las transformaba. Cuando hable de Aristóteles voy a decir 2 o 3 ideas que transformó, las cambió. Es decir, hizo una fake news, noticia falsa. En la interpretación de las cosas notamos eso de la noticia falsa. Ante todos los tiempos, siempre la filosofía, así como la política, la economía, se ha tratado de hacer de acuerdo a los consensos entre las cúpulas, entre los poderosos. Entonces, caemos en cuenta de que en esa necesidad de sustanciar el despojo, el robo, del mismo modo que la esclavitud, del mismo modo que todo aquello que es autoimpuesto de hecho, pero ¿qué es lo que sucede? Surgen como una necesidad de darle forma, de darle un trasfondo filosófico y una explicación, entre comillas, normal de los acontecimientos y del método científico que se persigue para tratar de concretar ese tipo de cosas, pero se omiten obviamente las consecuencias. Fijémonos nosotros, por ejemplo, lo que va a hacer muchos años después, por supuesto, Santo Tomás de Aquino, que es generar esa conciliación más forzosa que por absoluta convicción, más por conveniencia, como una suerte de matrimonio arreglado a nivel de la filosofía para justificar el orden social de ese momento. Por supuesto, muchos años después lo recalca Marx, esa es otra historia, lo vuelve a decir Engels, los filósofos que van a venir muchos años después, pero básicamente esa es sustancia de la cual está hecho el mundo moderno, ¿verdad? Se eliminan trozos de la obra de los autores anteriores y se toman aquellos trozos que les conviene para sus fines sociales, políticos e incluso filosóficos. Entonces, este fenómeno se dio siempre. Hoy en día notamos que en la noticia falsa hay mentira, se miente descaradamente, y mucha gente cree a pie juntillas que esa mentira es una realidad. Se tomó del mundo de las ideas, que era el mundo perfecto era el de las ideas, mientras que el mundo real era una copia imperfecta. Ese mundo de las ideas se fue abstrayendo, se hizo una abstracción, y en la Edad Media se transformó en el paraíso, en un mundo ideal, idílico, donde todo estaba bien. El mundo de las ideas de Platón, trasplantado. Platón no dijo eso, pero en la Edad Media sí, se le hizo decir a Platón algo parecido. Lo mismo pasó con Aristóteles. Aristóteles tiene un concepto, causa final, busca más la realidad de las cosas. Y traigo una obra de arte famosa, un cuadro famosísimo, la Academia de Atenas, un cuadro que es un fresco, en realidad, que pintó Rafael Sanzio de Urbino. Rafael pintó en esa Academia de Atenas, aparece Platón y Aristóteles rodeados de discípulos. Platón aparece con una mano hacia arriba, mostrando el mundo de las ideas. Y en la otra mano sostiene un libro, que es el Timeo.
Del Timeo voy a hablar porque en el Timeo es un gran tipo que escribió ahí Platón sobre las leyes, donde justifica la esclavitud, justifica a los mayores desmanes, la oligarquía. En el Timeo habla de que las clases sociales, los que tienen que gobernar son los que más saben, las aristócratas, los filósofos, dice él, el Timeo. El otro es Aristóteles, apunta hacia abajo, hacia la tierra, y tiene en sus manos un libro que es la Ética. En la Ética, Aristóteles habla de cosas muy distintas a las de Platón, pero se toma de Aristóteles el concepto que dije recién de causa final, que para Aristóteles la causa final era todo se relaciona, una cosa trae la otra, la causa, efecto, y llega un momento que llegamos a la causa primera. Y esa causa primera, él lo llama causa primera o causa final, es algo estático, que no originó nada, que está allí, que es estático, que no es un ente como el de los dioses griegos y romanos, o como el dios de las religiones monoteístas, un ente personal, un dios personal que influye en las personas, como en los politeístas influenciaban los dioses en los humanos, y en las religiones monoteístas influencian en el ser humano. No, esa causa final de Aristóteles era inmóvil, ni siquiera tenía movimiento, era inmóvil, era una causa final, llegaba hasta ahí y de ahí es eterna esa causa. Pero en la Edad Media se tomó ese concepto de Aristóteles como si fuera el dios. Chomsky, el filósofo norteamericano, hace muy poquito tiempo, unos días más precisamente, dijo que, a diferencia de la antigüedad o de otros tiempos, los hechos ya ni siquiera importan a la gente. O sea, lo que importa más es la ficción, lo que se le dicen, que ante lo evidente a la gente se le dibuja un programa distinto y la gente inexorablemente lo cree si lo quiere creer, independientemente de que exista o no. Pero sin embargo, vamos a hablar en el próximo bloque, lo invito, Héctor, a que profundicemos la parte de Sócrates, por supuesto después, como había dicho usted, y finalizando con Aristóteles antes de encarar el otro tema, y los saludo, ¿le parece? Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea elpoliticón.com. Diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com. Oíme, hermano, a esta altura del partido y todavía no tenés página web. Lo que pasa es que no conocen Mota Producciones. Diseño de páginas, hosting y alojamiento web, streaming de audio y televisión, posicionamiento, community manager, elaboración de cuñas, jingles, spot, voces en off para medios de comunicación. Llámenos, jefe, que su pregunta no molesta para nada. Comunícate con nosotros al 313-687-7400 o 312-574-0588. Mota Producciones, cada día comunica mejor. ¡Charla charleta! Bueno, amigos, continuamos en nuestras charletas. Se conservó prácticamente toda su obra, mientras que de otros autores antiguos prácticamente no se conserva nada, cuando se sabe que existieron, que son personajes que existieron y que escribieron. No el caso de Sócrates, que no escribió nada. El poder político, económico, en un momento dado, tratan de ocultar y eliminar lo anterior, cuando no les sirve a sus fines. Eso es evidente. Y la otra cosa importante, lo que señaló también Carlos Alberto, el pensamiento de Chomsky, el filósofo norteamericano, que señala eso, que la gente quiere, yo lo digo siempre, la gente quiere creer lo que quiere y está convencida de lo que quiere. En realidad, sobre la base de esto, yo profundizo mucho y hablo de los deseos, pero eso vamos a hablar en otro momento. Los deseos determinan a las personas a creer y pensar cualquier cosa, incluso cosas incorrectas. Por ejemplo, los anticuarentenas, hoy en día, con el tema de la antivacuna. Es absurdo esa idea, y sin embargo hay gente que lo cree en todo el planeta. Bueno, vuelvo a Platón. Platón quedó como
la persona que estudió y analizó el mundo de las ideas, la ética, lo que es bueno. Pero hay algo gravísimo en Platón, y es que Platón usaba a esclavos, porque él no trabajaba, trabajaban los esclavos, trabajan los horticultores, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, pero Platón no. Incluso ni siquiera cobraba, en cambio cobraba sus lecciones. No lo cobraba porque no tenía necesidad. Hay un famoso libro de él, de la República, que está completo, que bastante, cuesta leerlo porque es aburridísimo, a pesar de que muchos filósofos y divulgadores dicen, no, hay que leer a Platón. Es aburridísimo Platón, a mí me aburre soberanamente. La sociedad ideal es aquella donde gobiernan los sabios, los que más saben, y donde tiene que existir esclavos, y elimina a las mujeres. Las mujeres no existen para Platón, todos hombres. Entonces, el tema de la concepción política y social de Platón es, desde mi opinión, abominable, porque no tomaba en cuenta ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los que trabajaban en la tierra, ni artesanos, nada. Eran los más sabios los que tenían que gobernar. Era oligarca y aristocrático. Ese era el pensamiento de Platón. Obviamente también era el de Sócrates. También lo hereda Aristóteles, aunque en menor medida. El libro Timeo de Platón, donde dice que hay clases sociales, hay tres clases sociales. La clase social de los cultivadores, los campesinos, los esclavos, los guardianes, que son los soldados, que tenían un poco más de educación. Y después la clase privilegiada eran los sabios, los gobernantes, los aristócratas, los filósofos, aquellos que tenían derecho propio para gobernar las polis griegas. Ese era el concepto de Platón, completamente aristocrático, y donde las mujeres no aparecen en ninguna de las tres clases sociales, porque no aparecen. La mujer es completamente denigrada. Incluso la mismísima democracia era un régimen absolutamente impuro, precisamente porque no admitía, según ellos, que la gente más importante sea la que sobresalga, la que se imponga. Lo que sucede es que ellos, de algún modo, mientras el filósofo trabaja y se devana los sesos para sustanciar, es una persona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca lo que pretende el mismo ignorante que existe en el día de hoy. Ignorar, justificar, no entender a propósito, hacer algo adrede. El filósofo como herramienta del poder, el esclavo es una herramienta parlante, así lo definían. Lo que hacía el filósofo en la antigüedad, hoy lo hacen los medios de comunicación, y con herramientas obviamente mucho menos complejas, porque tienen que traducir un tipo de información premeditada y prefabricada para dársela precisamente al vulgo. Y así es como se sostienen todos los gobiernos. Hasta muchos años después, el mismo Napoleón llegó a decir que esas creencias eran una especie de factor de contención para que no se rebelasen. Al darle una herramienta a las religiones, a las personas, de consuelo de sus desventuras, se consuela el pobre y dice, bueno, soy pobre, cuando me muera voy a ir al paraíso. Muchas de las religiones dicen eso, que los pobres irán al paraíso. ¿Por qué las ideas de Platón, toda su obra que permaneció intacta? Nadie las quemó. ¿Por qué? Y porque se adaptaba a los criterios políticos y sociales de esas épocas. En la Edad Media, que fue una edad tremenda de sojuzgamiento, de esclavitud, el concepto platónico encuadraba perfectamente. Las ideas de Platón encuadraban perfectamente. Por eso estaban los reyes que gobernaban y los siervos de la gleba, que eran los esclavos de la antigüedad. El tema de las religiones, se necesita generar un consenso. ¿En qué sentido? Es más fácil explicarle a la gente, por ejemplo en el caso del pueblo judío, que la circuncisión hace parte de un pacto que hace el hombre con Dios, de obediencia, a explicarle que por cuestiones higienísticas es necesario repucio en los hombres para que no se contamine de tierra ni de polvo del desierto, y en un medio donde lo que escasea precisamente más es el agua. Averroes, que era un sabio árabe,
que tradujo del griego al árabe. Entonces, las obras de Aristóteles se conservaron por los árabes. Cuando en la Edad Media los cristianos tomaron Averroes, pero al principio, como era de Averroes, que era un musulmán, fueron eliminadas muchas cosas de Aristóteles. Tuvo que aparecer Tomás de Aquino y rescató, tradujo del idioma árabe, y después, con mucha tarea de paciencia, Tomás de Aquino logró imponer de vuelta a Aristóteles. Por eso se volvieron a tomar escritos que se habían perdido, entre comillas, de Aristóteles, porque había sido traducido por los musulmanes. Entonces, se perdieron por un tiempo, pero después Tomás de Aquino descubrió elementos que había en Aristóteles que podían ser útiles para el cristianismo. Entonces ahí se retomaron. Fueron perdidos por un pequeño lapso, nada más. Después se retomaron, pero nunca se quemaron ni se destruyeron. En cambio, con los presocráticos y otros grandes filósofos y pensadores a posteriori, bueno, es tremendo cómo se destruyeron sus obras, hasta que después, con la imprenta, se empezaron a divulgar las obras y ya era más difícil destruir. Se quemaban libros, Hitler quemó libros, pero los libros que quemaban eran de ediciones, 1, 2 ediciones, pero había otras más ediciones que estaban dando vueltas. Con la creación de la imprenta, el pensamiento se divulgó y ya fue más difícil destruir el pensamiento de los que no les convenía. Fue más difícil. Hitler lo intentó con la quema famosa del libro que hizo Hitler, pero fue simbólico eso, porque las obras estaban. Lo que creen muchos filósofos, lo que cree usted, lo que creo yo, de acuerdo a lo que hemos vivido y lo que más nos convenció, es que la historia está dada por los fenómenos económicos y lo que termina inclinando siempre la balanza es la utilidad. Se fabrica una silla no porque una silla sea hermosa, porque sea estética, sino por una teoría determinada o predeterminada del valor. Entonces, a partir de eso, se van generando una suerte de hipótesis. Mientras no les convenía, al margen de ser un filósofo pagano, como diría la Iglesia Católica en su momento, finalmente la filosofía socrática sirvió más para justificar el funcionamiento del mundo como era manejado. Esa es la famosa realidad y lo que termina por determinar todo. Y llega un momento que hasta los mismos sucesos económicos, en este caso hasta los contradictorios, son los que terminan imponiéndose porque la sociedad es la que fuerza y la que lo genera. Un Caracol en Colombia genera Canal 13, lo generan las estructuras del poder. Felizmente y para bien de la verdad, las mismas necesidades económicas determinan por sí sola la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. La historia la escriben los vencedores y siempre los vencedores, si nosotros hilamos fino, son siempre los mismos. ¿Quiénes detentan el poder? Los que tienen el poder económico. En la antigüedad pasaba lo mismo. Los que tenían el poder económico, ya sea en cosas, cuando se inventó la moneda, los que tenían más monedas, se hacían las monedas de oro, de plata. Después empezó a depredar la moneda cuando se le quitaba a una moneda de oro, se le quitaban partes del oro y se la suplantaban por bronce, por ejemplo, y ahí se empezó a depreciar la moneda física. Ese fue el invento de la inflación famosa, la depredación de la moneda. Se hacía en forma física con moneda de oro, se le quitaba parte del oro y se le ponía bronce, y valían menos. Pero se la hacía valer por el valor nominal de la moneda. Este es un hecho muy importante. ¿Quién determina eso? Los que detentan el poder. ¿Y quiénes detentan el poder? Son siempre los mismos. Y para Platón, Aristóteles y Sócrates, para los tres, el poder son los que saben. Por eso que los que saben, los sabios, son los que deben gobernar. Y por eso existe la esclavitud. Ellos justificaban la esclavitud. Para Platón la esclavitud era normal. Y peor todavía, las mujeres también tenían que ser como los esclavos, no intervenían las mujeres. Es decir, la mitad del género humano, para estos filósofos, para estos pensadores, no existía política y económicamente. El poder estaba en la clase privilegiada, los aristócratas, pero eran hombres, nada más que hombres. Es tremendo, en el concepto de la filosofía actual del siglo XXI, pensar así es una aberración, porque es eliminar a la mitad de
el género humano, que son el género femenino, las mujeres. No tenían voz ni voto todos los filósofos de la antigüedad, porque todos han dicho disparate. El planeta Tierra era el centro del mundo y que los astros giraban en esferas alrededor, era geocéntrico. Esa idea del geocentrismo, que la Tierra es el centro del universo, duró durante toda la media hasta que apareció Copérnico, Galileo Galilei y otros, hasta la moderna época en que la ciencia comprobó que la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera el Sol. El Sol es el centro del sistema solar, pero tampoco el universo mucho más grande, y que el Sol forma parte de una galaxia, y esa galaxia, se sabe ya hoy en día, forma parte de un universo mucho mayor. Entonces, el concepto de Aristóteles, desde el punto de vista astronómico, es un disparate, comparado con la ciencia actual es un disparate. Por eso que, ahora, ¿cómo podía ser geocéntrico Aristóteles? Bueno, eso lo voy a dejar porque es un problema serio de la filosofía de Aristóteles. Como decía Galileo Galilei, en latín, pur si muove, pero se mueve, y como el movimiento se demuestra andando, vamos al tercer bloque y enseguida volvemos. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. Esta semana en Arcón Cultural, Janos Pilinski, poesía íntima, letras, Liliana Grisales y otros. Gardel, un mudo que canta cada día mejor, por Majo Olmedo y Billy Díaz. Editorial, El Arte, un bello mundo imaginario, por Héctor Carlos Reis. Y Nietzsche también hizo versos, por Alexander Granada Restrepo, Matusalem. Barba Negra, La pesadilla de los mares, Paulo Freire, pedagogo de la liberación. Nueva sesión Sala de Cine y mucho más en el suplemento Arcón Cultural de Diario El Politicón de Risaralda. Dirige y escribe Carlos Alberto Riquetti. Léalo todos los domingos en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Otoño de 1937, el coronel Klaus Lichonen y el mariscal de campo Otto von Reis hacen su ingreso en la Cancillería del Reich y posan para la prensa. Charlas Charletas. Todos los miércoles después del mediodía, por FM Arcón Cultural, en simultáneo con las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y arconcultural.wixsite.com/Colombia. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla Charleta! Nuevamente estamos aquí en la edición número 11 de Charlas Charletas, que se transmite por FM Arcón Cultural y que llega a todos ustedes de la mano de las obras de Héctor Carlos Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y del suplemento a Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Nos están mandando saludos también en esta ocasión desde la Argentina. Más precisamente nos saluda y saludamos nosotros a Valentino Mateo Cotignola. Usted va a decir quién es este personaje, parece el nombre de una fábrica de pasta, pero bueno, no importa. Está cumpliendo nada más ni nada menos que 14 juveniles años. Es el primer personaje que saludamos, el más chico de todos, desde que empezamos el programa. Paradójicamente, mire, yo le voy a explicar un poco cómo es este tema con Valentino. Es una extraña mezcla entre el célebre canal italiano de las películas mudas,
al cual le debe el nombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vas a pegar? Bueno, una cosa así. Toscanito, bueno. le decía. Y a la vez tiene un airecito también a un boxeador, a Cucuza Bruno, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Claro, porque en este momento se está dando un tipo de corte de cabello, se peina igualito, rapado con el quiriquiquí de la porra, bien porrudo, ¿no? Como era Cucuza Bruno, que se movía para los costados, bueno. El asunto, bueno, ¿sabe una cosa? Mire, te voy a decir la verdad, le di tanto detalle. ¿Puede creer que este joven efebo es mi sobrino del alma? Ay, el hijo de mi hermana Rosana Paola, claro. No me digas. ¿De qué años soy? Sí. Bueno, mandale un saludo, un gran saludo de parte mía. Y de paso a Rosana. Claro, se lo voy a comunicar, pero no le quepa la menor duda. Usted sabe que entre otras cosas es muy, pero muy tímido, sí. Yo no sé lo que vamos a hacer. Alguna jovencita que usted conozca por ahí, así lo lustra y le saca un poco de brillo. ¿Usted qué opina? Bueno, vos que lo conocés, tu sobrino. Claro, le vamos a tener que presentar, no sé, a alguien, porque verdaderamente, yo creo que hay otra manera de abrir, como dice. No sé, ¿vio? Que chatee, claro. que haga chat. Sí. Que los 2 días está casado. Upa, no, los 14 años no, por favor. Sí, este sufre de síndrome de la Cenicienta. Yo estoy seguro que le cae como anillo al dedo y se terminó arreglando. No importa. El asunto es que por la edad, aunque en mi opinión, como dice el viejo dicho, será enano, será lampiño, pero lo que le crece en el pecho y bajo el brazo no le sale a ningún niño, Héctor. Me salió en versito. En versito. Calderón de la Barca, un frijolito, un poroto al lado mío. Un saludo muy especial, sobre todo a la mamá y al papá, que están atravesando una circunstancia muy difícil a la cual ya hicimos referencia, y por supuesto no nos olvidamos nunca de ellos en la charleta, y acá bienvenidos las veces que sea necesario, y lo vamos a seguir saludando muchísimas veces más, porque hay gente muy querida y que verdaderamente se lo merece. Por otra parte, Héctor Carlos, le digo, vamos a saludar en nuestro fiel y nunca bien ponderado ciclo charletas a una verdadera reina de belleza. Cuidado. Una reina de belleza, por donde se la mire, porque no solo estéticamente. Y me estoy refiriendo a la ciudadana colombiana residente en Calarcá, departamento de Quindío, Alba Castaño. Escuche, de profesión masajista profesional, reflexóloga, amante del tenis. Tal vez el destino en forma tardía la haya seleccionado no solo por sus dotes estéticas, de hecho es conocida en Calarcá como la mona, allá así le dicen a las rubias en Colombia, pero también por la chuleta bayuna, doble pechuga, puro morlaco, es maciza la mujer. Madonna Santa. Muy bonita, interesantísima. La cuestión es que su verdadera profesión, ¿usted se acuerda cuando bailaban el tango y decían sacale viruta al piso? Algo bueno. Ella hace lo mismo, pero con lo que es la salsa. Es una revientasala de baile. Agarra un baile y lo dejó chiquitito, lo hizo pelota. Bueno, la cuestión es que se adjudica el curioso récord y la responsabilidad de provocar trasplante de callos plantales, horas bailando en las pistas caleñas salsa. Se imagina que terminan todos como los tres chiflados, ¿veo? Con el zapato que le salía una cosa por el estilo, ¿no? Y claro, imagínese bailando desde las 10 de la noche, o de las 8 hasta las 6 de la mañana. ¿Se imagina cómo termina? Me la imagino bailando, porque como vos la describiste. No, la Ginger Roger de la salsa colombiana, se imagina, ¿no? Qué bueno sería ver un video. Qué bueno sería ver un video de ella bailando. Sería bárbaro. Me gustaría. Ahora le voy a decir algo. Tiene un carácter tirando a fuertecito. Opa, no toma alcohol. Claro, no te toma una sola gota de alcohol. No le gusta. Y por sobre todo se dedica a espantar a los gavilanes
y aún en su madurez la sobrevuelan como si fuera una presa fácil. Si supiera, al que se haga el loco le corta los dedos. Impresionante. No se deja poner el pie encima. No, claro que no. Bueno, es una excelente mujer de familia, con quien en alguna oportunidad, por supuesto, pasamos muy lindos momentos. Yo, durante una campaña, contrataron para organizarla. Me hice cosas como videos a la boloñesa, risotto, puchero, obviamente tratando de cuidar los gastos, pero como podía. Hicimos esas ricas, pero ricas comiditas. Hablando de su carácter, Albita, si no llorá por las penas, llorá pero porque te rompieron el tabique nasal. ¿Cómo es eso? Es peligroso. Así que quédese tranquilo. Brava. Diga. No, hermano, el estreno preferido de ella es Muñeca Brava. Claro, te mete un bollo, te tira acá en la esquina. Bueno, la cuestión es que tiene una familia encantadora. Es mala esta señora, ¿sí? Y tiene una hija, tiene una fuerza terrible. Dobla la chapita con los dedos. Sí, parece una prensa hidráulica. Es más, le voy a decir una cosa. Tiene una fuerza tremenda. Le voy a contar algo, pero yo no me refería a la chapita de gaseosa, a cosas insignificantes. Esta con los dedos dobla la chapa de los coches. No, demasiado. Tiene, no sé, 900 kilos por pulgada cuadrada de presión. No sé, con los dedos muerde como un gran danés. Es una cosa impresionante. Es tremendo, no. Mire, la joven Hércules, propia pero con puré de rulemán. Es puro nervio, es una cosa increíble, pero hablando en serio, tanto a Albita como a la hija, el día menos pensado, si las va a saludar a estas damas hermosas... No le doy la mano porque me da eso es lo que mire, me leyó la mente, es lo que le iba a decir, porque si no le doy un beso y... digamos que no va a poder pintar nunca más. Va a terminar con las manos reventadas, porque tiene mucha, pero mucha fuerza. No, y bueno, no en vano salen las dos caminando juntas por la calle, parece que sacaran pecho, ¿viste? Porque son macizas, pero muy bonitas, y por dentro, por supuesto, incluso Albita, mucho más hermosa persona que por fuera, lo cual ya es muchísimo decir. Y también le mandamos un saludo muy grande de parte de Charlas Charletas y de nuestro programa, de toda nuestra producción, a esta dama y por supuesto a toda su familia, incluida a su hija, alias Hércules. Pero usted sabe, Héctor, mire, curiosamente ahí me volvieron a llamar de nuevo por teléfono, porque resulta que yo siempre, no sé por qué será, lo hago sobresalir usted, porque usted es un científico, es un filósofo, no sé, lo único que le falta, no sé, dar vuelta a carnera en el aire, yo no sé, pero me llamaron de nuevo, un llamado que no recibí hace un montón de tiempo. Me llamó Roderick Howard. Opa, ¿inglés? No, le pegó en el poste, este es escocés. Opa. Claro, él había sido mayordomo del castillo MacFarlane, en Escocia, a unos 80 kilómetros de Edimburgo, para que usted se ubique más o menos. Sí. Bueno, el propietario era un tal Angus MacFarlane. Claro, este hombre resulta que me contactó, pero ni como periodista, ni como moderador o conductor radial. Este hombre me contactó por mi profesión extraperiodística, se me trabó la lengua. Se te lengua la traba. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algo nos tenemos que equivocar. Sí. Pero le digo la verdad, yo soy profesor en parapsicología. Yo hago estudios fenomenológicos, me dedico a ese tipo de cosas, pero por ahora es un hobby, hace mucho no tengo ganas, ya estoy cansado, por eso le decía, vio el otro día, los espíritus. Mira, como dirían en Argentina, estoy repodrido de hablar de esto. Le digo la verdad, no me da. Prefiero las cosas del arte, no sé, por lo menos no se me va a aparecer nada invisible que me va a saludar. Entonces déjelo así, mire, le digo la verdad, me llamaron porque al parecer en este castillo escocés que queda junto a los bancos del mar y golpea las olas y siempre llueve, siempre hay muy mal tiempo,
parece que había un gaitero escocés que pasaba dando vuelta todo el tiempo y tocando la gaita tipo 3:20 de la mañana, ¿cierto? Y al parecer, supuestamente era un espíritu, ¿cierto?, que tocaba la gaita, pero tenía una particularidad, ¿no? Se ponía a tocar, caminaba por las almenas del castillo, hacía un frío terrible. Yo le digo la verdad, cuando llegué con un perramo que parecía Humphrey Bogart, ¿vio? Ese perramo viejo, y encima estos escoceses son más avaros, no sé, la comida les daba lástima. Yo me senté, el asunto es que entré, no había televisión, no había wifi, no había internet, lo único que había era una biblioteca. Un lugar así, muy sobrio, muy tranquilo, claro. Entonces yo llego, y ya de una empecé a concentrarme en lo que tenía que hacer. Y empecé a conectar las cámaras, empecé a conectar todo, a poner los micrófonos, a ver si aparecían entidades, si había la presencia de algún espíritu. Bueno, el asunto es que pasaron 3, 4 días, y ya este señor Angus me miraba de reojo porque no le daba resultado. Yo le decía, mire, esto no es enseguida, hay que tener un poco de paciencia, hasta que, no sé, una noche llovía. No, caían rayos y centellas, mire, parecía que San Pedro estaba de mudanza, el cielo era un desastre, bueno, se movía todo, bueno, y ahí es donde empiezo a escuchar la gaita. Claro, y el susto que se pegó este Roderick. Bueno, la cosa es que todo este acontecimiento estaba cimentado, porque al parecer este Angus MacFarlane tenía un antepasado, Sir William Conrad MacFarlane, tercer conde de Duncan, ¿sí? Que todas las noches al parecer salía y tocaba en las almenas del castillo, era como un hobby, que salía a tocar la gaita, ¿sí? Y resulta que la mujer tenía un amante, y bueno, este señor, ¿sí?, este antepasado que estoy nombrando, a su vez tenía una esposa muy bella, vi los cuadros, no recuerdo el nombre, pero el amante, que también se supo, finalmente era Robert Pack, y Robert Pack lo tiró, quiero decir, desde el castillo a este gaitero, y parece que ahí es donde se desencadenó todo, ¿no? Que a partir de eso quedó la entidad aprisionada en el momento que vivió, que no se quería convencer que había muerto, y todo un tema de una perorata, que por eso sonaba la gaita, y que esto, que el otro, a las 3:20 de la mañana. Dejémonos de mascarada. Usted sabe que con el frío que hace levantarse ahí, estar despierto, claro. Vos sabés, Carlos, Alberto, que todo esto que estás contando, yo te estoy escuchando con mucha atención, me recuerda a Hamlet, el príncipe de Dinamarca. Es una historia que me recuerda mucho a ese espíritu del padre de Hamlet. Yo no sé lo que pasa, pero este tocaba la gaita. Yo no sé lo que tocaría el padre de Hamlet, si tocaría a la señora que limpiaba. Este tocaba la gaita, mire, yo no sé. Claro, déjenlo así, mire. El asunto, yo le digo la verdad, tenía una particularidad este espíritu, ¿eh? Claro, yo decía, será un espíritu. Y me puse a pensar y digo, ¡ay, cambia la tonada! Digo, tócate un tango. Y empezó a, ¡ña! Tócate un vals, ¡ña! Tócate un bambuco, una chirimía, ¡ña! ¿Viste? Era siempre la misma milonga, pero todo sonaba. Se pasó finalmente el espíritu. El día nos asomamos con Roderick en la almena de arriba, donde él pasaba siempre supuestamente. Y se me apareció, lo vi caminando por abajo. Pero cuando lo miré bien, resulta ser de que el tipo no parecía un espíritu. Porque yo lo vi, le grité, y el tipo con la pollera, ¿sí? se salió con el kitsch, que es el abrigo de los escoceses, lo que usan en la parte donde apenas se cubren las piernas. Bueno, estaba ahí que salió corriendo como pulgarcito, se perdió, se fue corriendo. Cuando me vio que yo lo vi, me le grité, se fue corriendo. Te tuvo miedo, el espíritu te tuvo miedo. Sí, mire cómo será mi vida y mi destino, que hasta los fantasmas se asustan de mí. Yo le digo la verdad, me pongo a pensar, claro, digo yo, para que un fantasma se haya asustado de mí, Roderick que se volvía loco, pero él también empezó a sospechar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo al otro día dije, este va a volver, porque alguna cosa, y no hay ningún fantasma, no le quise decir nada a Don Angus, porque quería ver cómo era todo el tema.
El asunto, bueno, es que esa mañana yo no sé, estaba medio dormido, fui al mar y agarré un par de cascotes que había de piedra, ¿cierto? Y cuando agarré la piedra, bueno, me fui a la parte de arriba de la almena a esperar que pasara, digo, ¿no? Y acá cuando aparece no se me escapa más, bueno. Y resulta que yo en una de esas me había acordado que la noche anterior, entre otros temas, entre otras canciones, le pedí que me tocara un tango con la gaita. Me empezó a tocar Tormenta de Canaro y de Discépolo. Era Tormenta. Bueno, una cosa así. Bueno, el asunto es que yo le seguía diciendo que me siga cantando tango, ¿cierto? No, viejo, ya está, cantaste, tocaste otro. Y siempre me tocaba el mismo. Y siempre me tocaba Tormenta. Y siempre me tocaba la misma tonada. Y encima llovía, ¿viste? Tormenta y llovía, ¿viste? Mire usted las casualidades. Bueno, entonces, claro, en ese momento yo empecé ya a sospechar y cuando lo vi correr dije, no, esto que es una espíritu, esto es un sinvergüenza que están haciendo lío, que algún fin debe tener, que debe conseguir algo. Bueno, el asunto fue el siguiente. No, mire, le digo la verdad, estoy tan traumado que hasta me pareció escucharlo caminando. Bueno, el asunto, bueno, que lo vi pasar de nuevo, ¿sí? Y ahí digo, ahora sí que no te me escapas. Y agarré el cascote de la parte de arriba y se lo tiro y se lo doy en la cabeza. ¡Qué fantasma ni qué fantasma! ¿Lo mataste? Cayó doblado al piso. Cuando yo salí corriendo con Roderick en las escaleras, le digo, mire, Sir Howard, ni qué fantasma ni qué 8 cuartos. Míralo bien, peinadito, rubiecito, no sé, parecía que tenía los Cheselin en la cabeza y el chichón al lado. Bueno, el asunto es que lo estaba totalmente despatarrado, dormido. Y yo me fijo, claro. Después no me tocó más Tormenta y ahí me di cuenta por qué. Resulta que donde el hombre tenía la parte de la gaita, resulta que al final era un gramófono, era un disco esto. Sí, me hizo acordar la película Soñar, donde aparece este actor que era cantante, que aparece Gianfranco Pagliaro con un gramófono, va haciendo fonomímica, bueno, una cosa así. Este lo hacía pero con la gaita, la fonomímica. Y veo que en medio de la pollera, debajo de la pollera, tenía escondido un disco de pasta roto, que en efecto era el de Tormenta, de Canaro y de Discépolo. Bueno, este tipo resulta que lo llamamos a Angus para decirle lo que había pasado, y resulta que viene enseguida Angus, a la hora ya estaba acá, y este tipo no se desportaba por el cascotazo que le habíamos metido en la cabeza, que le había tirado yo. Bueno, el asunto es que lo reconoció. Era el sobrino. Esperamos también hace poco que este señor Angus, cuando falleció, resulta que era un jugador. Le gustaba apostar fuerte a lo que es las carreras en asnos, todos esos lugares donde van los ingleses a recorrer los caballos, los perros, los galgos. Bueno, el asunto es que este Cosés, que era más avaro, era más fácil sacarle, no sé, plata raspando una moneda contra la pared que sacarle un billete a él, bueno, porque no quería pagar nada después de lo que pasó, no quería pagar ni la molestia. Tenía todo el castillo, todos los muebles, estaba todo embargado. Estaba todo embargado, me imagino. Todo embargado. Acá, mire, y ya para terminar le digo la verdad, el único que resultó heredando todo después que se descubrió toda esta matufia, y fue Roderick. Y yo me puse contento, dijo, bueno, por lo menos lo poco lo heredó este tipo. Bueno, ¿sabe lo que recibió apenas Roderick? Un paraguas antiguo, de 1924, con encendedor a queroseno incorporado en el mango, para prender los tocanos o los cigarrillos si usted está abajo de la lluvia. Y por otro lado, bueno, le dejó, lo único que le pudo dejar fue un ciandipila y que ni siquiera estaba registrado. O sea que fue lo único que el pobre mayordomo, después de 35 o 40 años de servicios ininterrumpidos, de pagar con miedo las implicancias de un supuesto fantasma que al final no lo era, de vivir aterrorizado, resulta que se va con un paraguas y con un cianditela. ¿A usted le parece? No, ¡qué barbaridad! Las implicancias de un supuesto fantasma que al final no lo era,
de vivir aterrorizado, resulta que se va con un paraguas y con un chantitela. ¿A usted le parece? No, ¡Qué barbaridad! es increíble. Ahora la gente es terrible. La gente es terrible. La codicia, la codicia. Y aparte hay otra cosa, Héctor, para irnos al corte. El ocio es el padre de todos los vicios. Y como decía un cómico de nuestro país, y la madre la osa. ¡Pausa! En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como si nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre el suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento de Diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. ¡Charla, charleta! Reanudamos este bloque del programa con un autor, a mi criterio, excepcional, que es Conan Doyle. Este escritor inglés, después le voy a pedir a Carlos que comente algo de su biografía. Yo más bien voy a hablar no de los detalles de su vida, de Conan Doyle, salvo uno que vamos a mencionar al final. Voy a hablar de lo que hizo y por qué es tan trascendente Conan Doyle a mi criterio. Conan Doyle inventó un personaje de ficción literaria que se llama Sherlock Holmes. Sherlock Holmes se transformó en el tiempo como el detective más famoso de la época moderna. Hay un libro, el primero, presenta a este personaje de ficción, Sherlock Holmes, que es una maravilla. Este libro es un libro pequeño, no tiene muchas hojas, es una novela donde hace la presentación de Sherlock Holmes. La novela se llama Estudio en Escarlata. En esta novela, sí mismo había sido que médico, que estuvo en la campaña de Afganistán. Los ingleses hacían campañas en todos lados, como los norteamericanos ahora. En esa época eran los ingleses que se metían en todos los países del mundo. Bueno, se metían en Afganistán, igual que los norteamericanos ahora, y hicieron una guerra. Bueno, el tipo Conan Doyle estuvo allí, volvió herido, y comienza la novela describiendo todo esto y que estaba como una pensión por las heridas de guerra, debían dar una pensión que no le para seguir pagando el hotel donde estaba y que estaba buscando a algún compañero para compartir un departamento. Bueno, finalmente, a raíz de otro amigo, compañero de armas, bueno, hace un relato muy interesante de cómo es la previa a cómo conoce a Sherlock Holmes. El tema está que lo conoce a Sherlock Holmes y este personaje, Sherlock Holmes, era muy original. Lo describe en describe los conocimientos que tenía, las fallas en sus conocimientos. Se especializaba mucho en química, estaba elaborando teorías sobre el humo de los cigarrillos. Bueno, lo importante de Sherlock Holmes es que utiliza para descubrir, aclaro, las novelas y cuentos de Conan Doyle, este personaje Sherlock Holmes, son de detectives. Suele haber un crimen y Sherlock Holmes investiga el crimen o el delito con métodos muy personales. Y yo quiero hacer hincapié en estos métodos de Sherlock Holmes. Deductivo. Deducción. Sherlock Holmes deduce de detalles, de cosas que él advierte en las personas, en su vestimenta, en su comportamiento, en la forma como habla, cómo dice las cosas,
de todos esos detalles deduce cosas. Y a la etapa final, que es el descubrimiento del caso, del homicida, del que mató que es muy entretenida, es muy divertida. Rescato ese método deductivo. La innovación tecnológica y la suplantación del dogma religioso por la parte científica estaba prácticamente en su apogeo, y la Inglaterra, que en ese momento era primera potencia mundial, tenía que ser a la vez la número uno en el sistema deductivo en cuanto a la resolución hasta de casos criminales. Se dejó de seducir por dos jóvenes que decían que habían sacado fotos, incluso con hadas, y las hacían lucir con unas imágenes muy bien realizadas y producidas para ese momento. De hecho, fue amigo de Harry Houdini. Sin embargo, Arthur Conan Doyle va a terminar muy enemistado también con Harry Houdini, porque él sí creía firmemente en que había espíritus y que los espiritistas no mentían y que las hadas eran reales, pero felizmente nos dejó un legado asombroso de cuentos que van a personificar con los años, entre otros grandes actores, el inglés Peter Cushing, y en la serie va a participar en blanco y negro Basil Rathbone. Exactamente. Bueno, esa es la contradicción de Conan Doyle. La contradicción que por un lado era científico, usaba el método deductivo, el personaje de Sherlock Holmes, mientras que por otro lado la fantasía espiritista también a ultranza. A veces uno piensa cómo es posible que en una persona existan esas dos facetas tan disímiles. Bueno, digamos que de algún modo está la filosofía que impulsó precisamente Allan Kardec, trata de conciliar de algún modo la espiritualidad con las ciencias exactas, con la física, con la materia ectoplasmática, con la comunicación con el más allá o la incorporación de espíritus. Sin embargo, por supuesto, ya es en materia de religión, cada cual puede pensar lo que le parezca o de acuerdo a la filosofía. Obviamente, cuando hay una desesperación, hay una necesidad afectiva, es muy probable que haya muchos manipuladores, pero bueno, fuera de esos manipuladores, dejemos a la gente que de pronto crea en ese tipo de cosas. Héctor, nos vamos yendo. Les recuerdo que el Charlas Charletas llega de la mano de las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y del suplemento a Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Que tengan muy buenas noches, Héctor Carlos. Bueno, muy buenas noches a todos los que están escuchando este programa y hasta la próxima. Nos despedimos de nuestra querida audiencia, sin más que decirles, y esperándonos encontrar el próximo miércoles para una nueva edición de Charlas Charletas. Que tengan un muy buen descanso todos. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.